Nunca dijeron que tu hermana robaría a tu millonario. 6 años después lo viví en medianoche. Era una noche oscura, pesada de secretos. Mónica siempre había sido la hermana perfecta, la que sonreía en cada foto, pero esa noche, algo se rompió el brillo en sus ojos, una delgada línea entre el amor y la traición, y la oscuridad se convirtió en su cómplice. ¿Qué le había hecho a su millonario? Las sombras danzaban en la habitación, como si reflejaran el horror que se avecinaba. A medida que me acercaba a la sala, el corazón golpeaba fuerte. 7 años de buenas intenciones, y en un instante, una traición sin nombre. Las risas de la fiesta retumbaban en mis oídos, pero esa música era un disfraz. El ruido se convertía en un murmullo ahogado, donde cada palabra parecía un cuchillo, listo para cortar la frágil paz. ¿Cómo alguien tan cercano podía ser capaz de tal cosa? La atmósfera era densa, cargada de miradas furtivas, mientras todos se preguntaban, ¿cómo pudo pasar esto? El amplio salón estaba adornado de lujos, pero nada comparado con el abismo emocional en el aire. Mónica, con su vestido rojo deslumbrante, era una reina caída. La burla en su sonrisa se transformaba en un grito mudo por dentro, y yo estaba atrapado en una red de confusión. Alguien había desaparecido, y la pieza clave era ella. Miradas incrédulas envolvían la sala, susurros de incredulidad, y yo, en el centro, sintiendo el nudo en la garganta apretándose más y más. Mis amigos muy cerca hablaban en voz baja, sus rostros inyectados de incertidumbre, solo se atrevían a decir, no puede ser, solo no puede. El clímax de la situación se desató cuando la gente se empezó a preguntar por los millones que habían volado de las cuentas de Javier, el millonario que había estado a su lado con devoción. La revelación fue como una dosis de veneno, todos, incluso yo, estábamos atónitos, esperando que alguien revelara el verdadero rostro del engaño. Esa noche se sentía como un juego de cartas, donde todos guardaban un as bajo la manga. ¿Qué tan lejos llegó Mónica? La atmósfera palpitaba, el sudor frío corría por la espalda de todos. La presión aumentaba. Un simple movimiento, una sola palabra podría desencadenar el caos. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito a este canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto y mientras lo haces, dale un buen golpe al botón de me gusta, me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Las luces titilaban como si también estuvieran avesadas al drama. Sabía que una decisión crucial se avecinaba. La pregunta que quemaba en mi pecho era, ¿realmente había traicionado a su familia por unos billetes manchados de ambición? El silencio se tornó pesado, y el mundo se detuvo en un segundo, entre susurros temerosos y miradas acusadoras. ¿Podría mi hermana haber cruzado la línea? Aquel instante, mi vida dio un giro inesperado, como un giro de una rueda de fortuna, y mi estómago se apretó con la pregunta acechante, ¿volvería a confiar en ella? La noche apenas comenzaba. Las palabras flotaban en el aire, como fantasmas que reclamaban atención. En medio de los murmullos, vi cómo Mónica se movía hacia el bar, su figura casi regalando una imagen de desprecio. La mirada de sus amigos, antes cargada de admiración, ahora contenía dudas y temor. ¿Quién era realmente la hermana a la que había admirado toda mi vida? Mi mente no podía dejar de repetirse, esto no puede ser real. Cada paso que daba hacia ella era como adentrarse en un campo minado. Las miradas se volvían hacia mí, preguntando con sus ojos en lugar de sus labios. Sentí una punzada de rechazo, el mismo rechazo que sentiría si un desconocido me abrazara mientras apuñala mi corazón. Mónica, grité, desplegando una mezcla de confianza y desesperación en mi voz. Ella se detuvo, pero no giró la cabeza. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido. La música ya no existía. Todo se reducía a los dos. Aproximándome un poco más, apreté los puños. Tenía que encontrar respuestas. Finalmente, giró su rostro, y el maquillaje que una vez realzaba su belleza, ahora la hacía parecer una máscara. ¿Qué quieres? Respondió, sus ojos chisporroteando por la ira contenida. Esa no sería la última vez que me preguntaría si alguna vez la había llegado a conocer.
Había un abismo entre nosotras, y en ese instante, comprendí que sus respuestas no serían fáciles. ¿Solo porque, Mónica? ¿Por qué traicionaste a Javier? ¿A nuestra familia, a mí? Las palabras cruzaron la distancia entre nosotras como flechas. Su sonrisa se torció en una mueca que escondía más preguntas que respuestas. A su alrededor, la multitud estaba ávida por saber. ¿Crees que lo entiendes? Nadie lo entiende. No soy solo tu hermana perfecta, soy mucho más. Bramó. La vehemencia en su voz hizo que los murmullos aumentaran. Una tormenta de chismes y sospechas comenzaba a girar a nuestro alrededor. La preocupación de mis amigos se tornaba en rumores en forma de flechas, y todos esperaban una explosión inminente. De repente, una mujer entró en la sala con una actitud inquietante. Llevaba un vestido negro elegante y su mirada era penetrante. Sus ojos buscaban ansiosos a Mónica, como si la conocieran de alguna manera. La tensión aumentó. La mujer se acercó, y lo que sucedió fue como un destello en la penumbra. Le susurró algo al oído de Mónica y vi cómo la palidez de su cara se transformaba en terror. ¿Qué te dijo?, exigí, sintiendo que la presión sobre mi pecho se acumulaba. Mónica, ahora temblando, se volvió hacia mí, y por un instante vi a la hermana que conocía. Pero esa luz se apagó rápidamente, reemplazada por un rayo de confusión y miedo. No debo decirte, su voz apenas fue un susurro. Pero algo en su mirada me dijo que la revelación que estaba a punto de hacer era mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. El murmullo en la sala creció al ver cómo la tensión aumentaba. Entonces, la mujer del vestido negro daba la perspectiva de la situación, no como una espectadora, sino como una estratega involucrada. La atmósfera palpitaba, como un volcán a punto de entrar en erupción. Dilo, Mónica. Dímelo ahora. Exigí, pero en ese instante, el sonido de los cristales cayendo resonó en el aire. Alguien había roto una copa, y eso dejó a todos inquietos. Sentí que el corazón me latía rápido. Estaría todo a punto de estallar. Mónica se volvió hacia la mujer de negro. Si me dices lo que sé, no habrá vuelta atrás, dijo. En ese momento, su mirada reflejaba una decisión grave, un dilema que podría hacer colapsar todo. ¿De qué se trataba? Con una sonrisa que resonaba a traición, la mujer se acercó. Entonces, querida, hagamos un trato, y ahí fue cuando supe que la verdad estaba a punto de desatarse, y que tal vez, todo lo que creía saber caería en pedazos. ¿Qué oscuro secreto guardaba mi hermana? La noche apenas comenzaba y la verdad era más aterradora de lo que había anticipado. La atmósfera estaba cargada, como si el aire mismo retuviera secretos que ansiaban ser liberados. Las luces parpadeaban, reflejando la tensión que envolvía el salón. Mónica se encontraba atrapada entre la mujer del vestido negro y la Stan en busca de respuestas, mientras los murmullos crecían a su alrededor, convirtiéndose en un coro caótico de curiosidad y morbo. Este es tu momento, Mónica. ¿Vas a dejar que te controlen, o lucharás por lo que realmente deseas?, insistió la mujer, su voz suave pero amenazante. Las palabras flotaban entre ellas, como si tuvieran un peso propio, y Mónica vaciló, luchando con su decisión. Era evidente que había algo más en juego, algo que trascendía a la traición a Javier. Mónica, por favor, rogué, mi voz quebrándose entre la desesperación y el miedo. ¿Qué demonios significaba todo esto? La incredulidad comenzaba a transformarse en una punzada de pánico que subía por mi garganta. La mirada de mi hermana se tornó distante, como si estuviera en una lucha interna entre su pasado y su presente. ¿Sabes lo que implica esto? Lo que puedes perder o ganar, continuó la mujer, el tono de su voz impregnado de seducción y amenaza. Parecía disfrutar del poder que tenía sobre ella. El calor de la ira creció dentro de mí, pero lo peor era la incertidumbre marcando su camino. Fue entonces cuando Mónica apretó los labios, y los ojos de la multitud se agruparon en torno a ella, capaces de percibir el cambio. La mujer dio un paso hacia atrás, dejando que el silencio se profundizara como un tambor en un tiempo suspendido. Las voces cesaron, los murmullos se extinguieron, y lo único que resonaba eran los latidos de mi propio corazón. Está bien, dijo Mónica, finalmente, su voz firme y clara. La confesión estaba al borde de sus labios, aquel momento como una chispa lista para encender el incendio. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de un teléfono interrumpió la escena, un sonido abrupto como una alarma en medio de la calma. Todos los ojos se desplazaron hacia el bar, y vi como Javier, mi prometido, levantaba su móvil, con un rostro que reflejaba confusión. ¿Qué sucede?, preguntó,
moviendo la cabeza al ver la escena convulsa. Su mirada pasó de Mónica a la mujer de negro y luego a mí. La incomodidad se transformó, como una ola rompiendo en la orilla, arrastrando con ella toda la tensión acumulada. Mónica tragó, intentando retomar el control. Javier yo, pero antes de que pudiera finalizar la frase, la mujer de negro sonrió de una manera inquietante, como si pudiera anticipar los próximos movimientos de la partida. Todo cambia en un instante, no olvides eso, querida. Si decides hablar ahora, algunas puertas se abrirán, pero otras se cerrarán para siempre, dijo, dejando caer la frase con un aire de certeza. El eco de sus palabras reverberó como una sentencia a lo largo del salón. En ese momento, Mónica se encontró entre el deseo de liberarse del pasado y el miedo de lo que podría perder. El siguiente segundo se sintió como una eternidad. La multitud contenía la respiración, casi sintiendo el momento de sus decisiones caer como un dominó. Un escalofrío recorrió mis entrañas. Estaba Mónica dispuesta a revelar el oscuro secreto que había arrastrado en su pecho. Justo cuando Mónica iba a abrir los labios, el sonido de la puerta se abría repentinamente. Una figura alta y despreciable entró, su presencia parecía absorber todas las luces de la habitación. Era un hombre que conocía muy bien, un antiguo socio de nuestra familia, alguien que nunca debió aparecer en esta historia. Su mirada sobre Mónica era de rabia mezclada con algo más deseo. El poder empezó a cambiar de manos, y todo se volvió más turbio. Te dije que no te acercaras, Mónica. ¿Por qué no te quedaste en tu lugar? Su voz era un susurro helado que helaba el aire. El nuevo viandante había traído consigo un nuevo nivel de tensión, y el espectáculo que estaba a punto de desplegarse en el bar amenazaba con hacer estallar nuestra realidad. La multitud volvió a murmurar, pero esta vez con un sentido de alarma. De repente, todo lo que creía haber comprendido estaba en peligro de desmoronarse. La pregunta ahora era, ¿quién jugaría la última carta en este juego de secretos y mentiras? ¿Y a qué costo? La noche apenas empezaba a mostrar sus verdaderos colores. Mónica retrocedió un paso, una sombra de pánico cruzando su rostro. El hombre alto, con su corte de cabello meticulosamente peinado y un traje caro que reflejaba su estatus, avanzaba con una seguridad aterradora. Su presencia absorbía la luz, dejando a su paso una estela de incomodidad palpable. La multitud se encogía, creando un espacio a su alrededor, como si el aire mismo se negara a tocarlo. Mónica, esto no es un juego, continuó el hombre, su tono frío y cortante. Nunca debiste poner un pie aquí. La forma en que pronunció su nombre, como si fuera un delicado cristal, hizo que la preocupación que sentía por mi hermana se intensificara. ¿Qué historia compartían? ¿Qué secretos oscuros se escondían entre ellos? Javier, confundido pero claramente inquieto, se acercó lentamente al grupo. ¿Quién es este tipo? Su voz sonaba tensa, y la preocupación se apoderaba de su expresión. Yo quería agarrarlo del brazo, pero sentí que el aire pesado entre nosotros me mantenía inmóvil. Es alguien que creímos que estaba fuera de nuestra vida, murmuré, mis ojos fijos en el hombre que parecía tener control sobre Mónica. La tensión se espesaría con cada respiración compartida, como un hilo en un arco listo para romperse. Lo que tienes que entender, el hombre continuó, mientras fijaba su mirada en Mónica, es que las decisiones que tomes hoy pueden destruirlo todo. Tienes más que perder de lo que te imaginas. La manera en que se acercaba, casi como si pretendiera desnudarse del miedo de ella, resultaba perturbadora. Mónica levantó la cabeza, su determinación empezando a florecer entre la tormenta. No tengo miedo de ti, declaró, aunque las manos temblorosas delataban su valentía. Era un momento crucial y la lucha entre el pasado y el futuro estaba manifestándose en su mirada. ¿Estás seguro de eso? Porque hay un secreto que puedo revelar, un secreto que podría hacer tambalear tus cimientos, contestó el hombre, sonriendo de manera inquietante, disfrutando de la angustia palpable. Y justo a ese instante, una sensación de desesperación se apoderó de mí. ¿Qué tipo de verdad estaba a punto de soltar? ¿Qué conoces de ella? Hablo de mi hermana, le grité, el pánico ardiente corriendo por mis venas. Las palabras estaban saliendo de mi boca sin pensarlo, pero era incapaz de quedarme en silencio. Era como si un miedo latente me empujara a buscar protección para Mónica, a pesar de lo que eso podría significar. Ah, hermana, dijo el hombre, extendiendo la palabra como si fuera un veneno que se derramaba. Ella sabe bien sobre el dinero, el deshonor y el verdadero rostro de quien tiene el poder. Y tú, mi querida, te verás obligada a elegir de qué lado estás. Porque llegados a este punto,
todo se reduce a la verdad o a la mentira. La multitud se había paralizado, absorbiendo cada palabra como si fueran balas. Todos nos llevamos las manos al pecho, algunos incluso en protección, como si un golpe inminente estuviera a punto de impactar. Mientras tanto, una voz quebrada salió de Mónica: no estoy aquí para seguir escondiéndome. Se sentía la liberación en sus palabras, una chispa de valentía que iluminó su mirada. Pero, al mismo tiempo, una sombra se cernía con el silencio de la sala. Las consecuencias podrían ser catastróficas. Aún así, el hombre sonrió, aquellos dientes perfectamente alineados como si fueran dagas. Entonces, que empiece el juego. Su aviso resonó en la sala, y de repente, todo lo que era normal y seguro parecía estar al borde de la catástrofe. Al mirar a Mónica, una certeza se apoderó de mí. Lo que estaba a punto de desvelarse podría cambiarlo todo, y la cuñada de los secretos en la habitación ya no estaba dispuesta a soltar el control. Mientras alrededor comenzaba a susurrar, una inquietante advertencia se formó en mi interior. Alguna verdad que nunca imaginamos podría salir a la luz, y ese era solo el principio. ¿Estaríamos listos para lo que viene? El hombre retrocedió un paso, como si la energía en la sala lo empujara hacia atrás. La multitud, que antes solo miraba con temor, ahora murmuraba entre sí, formando un coro de inquietud. Las miradas buscaban respuestas, pero nadie parecía tenerlas. El silencio era un peso, aplastante y frío. ¿Qué secreto?, preguntó Javier, mientras la inquietud llenaba su voz. Él quería comprender, quería saber en qué se estaba convirtiendo toda esta locura. Pero Mónica solo apretó los labios, resguardando lo que había escuchado y visto en el pasado. Había un fuego ardiente en su interior, una mezcla de valentía y miedo, pero las llamas de lo que había ocurrido antes la mantenían cautelosa. ¿Te gustaría que le dijera cómo obtuviste ese hermoso collar? El hombre susurró, su voz una serpiente deslizándose en la oscuridad. Deberías saber que el tiempo es un ciclo, Mónica. Lo que tomaste volverá para reclamar lo que le pertenece. Mónica sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. El collar, un recuerdo que había querido enterrar. Recordó las noches de lujo y las promesas que le hicieron, pero también el precio que pagó. Las lágrimas amenazaban con asomarse a sus ojos, pero se las contuvo. No iba a mostrar debilidad ahora. Basta, grité, apretando los puños. Quería protegerla, pero no sabía de qué. ¿Quién te crees para amenazarla así? El hombre entrecerró los ojos, como si estuviera disfrutando de la confusión entre nosotros. Yo soy solo un mensajero, niño. La vida tiene una forma de poner todo en su lugar. El colgante que llevas, ese que encontraste en el pasado, les pertenece a aquellos que realmente saben cómo jugar. Las palabras sonaban como ecos de viejos fantasmas. Mónica tragó con dificultad. No estoy en deuda con nadie, ni con ti, replicó, la determinación en su voz resonando en el aire helado. De inmediato se convirtió en un duelo de voliciones, dos fuerzas entrelazadas. La multitud se encorvó, esperando el desenlace. Sentí que el aire se volvía espeso y difícil de respirar. Los murmullos aumentaron, la presión era casi palpable. La sala parecía girar a nuestro alrededor. ¿De verdad crees que todo esto terminará aquí, Mónica? Te has convertido en parte de algo más grande, dijo el hombre, su tono burlón aumentando en intensidad. La sombra sobre tu vida solo ha comenzado a oscurecerse. La frase se quedó flotando, un ominoso presagio que provocó escalofríos en la piel de todos. Yo estaba al borde de perder la calma. Algo dentro de mí se encendía, exigiendo respuestas, exigiendo entender qué había hecho Mónica en su pasado que pudiera justificar la amenaza que ahora enfrentábamos. De repente, Mónica miró a Javier y a mí, su expresión furiosa desvaneciéndose. Estoy lista para enfrentar mis demonios, proclamó, su voz firme ahora, como un puñetazo en el aire. Pero en su mirada también había una profunda herida. La batalla interna estaba lejos de haber terminado, las palabras resonaron en el silencio, cada sílaba cortando como un cuchillo. El hombre sonrió, satisfecho. Entonces que el juego comience. Pero recuerda, a veces, perder es la única forma de ganar. Sin más advertencias, se dio la vuelta y se perdió entre la multitud, dejando una estela de incertidumbre y temor. Pronto escuchamos gritos. En medio del bullicio, un estruendo resonó, algo quebrándose, alguien cayendo. Miré hacia Mónica, y su rostro reflejaba el mismo horror que yo sentía. Esto no había hecho más que comenzar. Aquella sombra que había mencionado el hombre ya comenzaba a alargarse sobre nosotros. ¿Estás bien?, le pregunté,
pero ella solo asintió, aunque su expresión lo decía todo. La misma valentía que había mostrado antes ahora competía con la ansiedad que empezaba a nacer en ella. Debemos salir de aquí, dijo, mientras trataba de guiarnos por el caos. Pero ni siquiera logramos dar un paso antes de que un grito desgarrador, familiar y desgastante, penetrara en el aire frío de la noche. Mónica, resonó una voz desde atrás, y el corazón se me hundió al reconocerla. Hermana, susurré, con la garganta apretada. ¿Qué más estaba por revelarse en esta noche tan oscura? ¿Qué secretos del pasado se iban a abrir camino entre las sombras? Ya no era solo un juego. La realidad estaba comenzando a desmoronarse, llevándonos junto a ella. Mónica se volvió, su rostro ya pálido adquirió un matiz de terror. Su hermana, Elena, se había acercado con una expresión entre el horror y la desesperación. No era solo su hermana quien gritaba, era el eco de un pasado que Mónica había jurado dejar atrás. La multitud a nuestro alrededor se aglomeraba, un mar de rostros que parecían absorber cada instante con insaciable curiosidad. Elena, ¿qué haces aquí?, exclamó Mónica, asustada, dando un paso atrás. Las palabras, cargadas de reproche y amor, se colaron entre el caos. El sonido del cristal roto continuaba resonando como un recordatorio de que algo más grave estaba sucediendo, que la tormenta que se avecinaba era inevitable. El hombre había dicho que las sombras estaban comenzando a alargarse, y ahora lo sentía. Era como si cada susurro en la sala clamara por una verdad que aún no conocíamos. Vine a buscarte, contestó Elena, su voz temblando. La furia de la multitud alrededor se intensificaba, los murmullos crecían y algunos comenzaban a mirar mal a Elena. Mónica, debes escucharme. Están en peligro. ¿No lo entiendes? ¿En peligro? ¿De qué hablas?, bramé, incapaz de contenerme. Un nudo en mi pecho crecía, una ansiedad que no podía descifrar. Elena hizo un gesto hacia el lugar donde el misterioso hombre había desaparecido. Lo que él sabe, lo que tú y yo sabemos, no hemos acabado con eso. Nunca lo hicimos. Ya no era solo una discusión familiar ni una pelea de hermanas. Lo que se cocía entre nosotras era mucho más profundo, y el fuego que había comenzado a arder no se apagaría con palabras amables. Los ojos de Elena estaban llenos de lágrimas y dolor. De repente, el sonido de un estruendo más fuerte sacudió la sala. La multitud retrocedió, y entonces las luces comenzaron a parpadear. El pánico se apoderó de los rostros a nuestro alrededor. «¡Corran!», grité, con la voz ahogada en el caos que se desataba. La gente comenzaba a empujarse unos a otros en su desesperación por salir. «No podemos irnos. Debemos enfrentarlo», dijo Mónica, pero yo sabía que era un momento en el que no había lugar para la valentía. La tormenta había llegado. Siempre estás intentando ser la heroína, Mónica, pero ¿y si esta vez no se va a resolver así?, le grité mientras luchaba por sacarla del tumulto. Fue entonces cuando lo vimos. El hombre misterioso volvió, abrumador, con una sonrisa de satisfacción que helaba la sangre. «El juego está en marcha, y tú, Mónica, has dado el primer movimiento», dijo, su voz resonando entre el tumulto. El aire se volvió irrespirable. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando comprendí que no era solo un juego, para él era una vendetta. Mónica miró a su hermana, confusión y desconfianza cruzando su rostro. «Elena, ¿qué prometiste? ¿Qué hiciste?» «Solamente quise salvarte», Mónica respondió, pero su mirada era oscura, como si un secreto ahogado empezara a burbujear desde las profundidades de su ser. Las luces titilaban, y un profundo silencio cayó sobre la sala, interrumpido solo por el eco de respiraciones entrecortadas y aquel hombre que parecía haber creado su propio reino de sombras. «Debéis decidir, ¿van a enfrentar sus peores temores, o permitirán que la oscuridad las consuma?», retó, mientras la multitud caía en un nervioso susurro, agarrándose de la idea de la revelación inminente. El pulso se detuvo. Mónica miró a Elena, los ojos llenos de preguntas. Y en ese instante, supe que debían hacer una elección, una que podría cambiarlo todo. La tensión creció, como si el aire mismo vibrara. Al final, una decisión explosiva se acercaba. Las sombras, tan invitantes como aterradoras, estaban a un paso de convertirse en nuestra única opción. Pero, ¿qué secretos traerían consigo? La noche aún estaba llena de sorpresas, y lo peor estaba por llegar. ¿Estábamos listas para descubrir lo que realmente habíamos escondido? El silencio en la sala se volvió palpable, casi asfixiante, mientras el enigmático hombre observaba con ojos gélidos. El aire, pesado de incertidumbre,
parecía cargarse de una energía que azotaba nuestros cuerpos. Mónica, con su alma al borde de la desesperación, alzó la vista hacia Elena, buscando respuestas en su rostro. Sin embargo, lo que encontró fue un reflejo de miedo que la conectaba con algo más oscuro. El hombre sonrió, complacido, y con un leve movimiento de su mano, la luz se intensificó, revelando a la multitud sumida en una parálisis aterradora. Todos parecían esperar, como si el tiempo se hubiera detenido. De repente, como si un hilo invisible uniera nuestras voluntades, la atención se centró de nuevo en nosotras. Este es el momento, chicas, susurró de nuevo el extraño, su voz, un murmullo suave, penetrante. Hay más en juego de lo que imaginan, algo que ni el tiempo ni la distancia han podido borrar. Las palabras se clavaron en mi mente. ¿Qué historia escondían? ¿Qué secretos permanecieron ocultos durante 6 años? La última vez que vi a Elena, todo había terminado en un torbellino de traición y dolor. Tenemos que salir de aquí, repetí nerviosamente, pero algo dentro de mí también anhelaba enfrentar esa verdad. ¿Acaso las sombras eran el único camino hacia la sanación? No, gritó Mónica, interrumpiendo mis pensamientos, debemos saber qué es lo que ha estado ocultando. Esto no es solo una elección, es. Sin embargo, la palabra forever quedó trancada en su garganta cuando, de repente, las luces se apagaron. La oscuridad nos envolvió, como un manto pesado y desesperante. Un grito desgarrador atravesó la penumbra, seguido por el caos de la multitud intentando encontrar la salida. Mi corazón latía con fuerza, empujándome a tomar una decisión. Al menos 2 opciones son mejor que la nada, murmuré, y, sin pensarlo, apreté el brazo de Mónica. Ella, visiblemente confundida, asintió, como si también sintiera el impulso de enfrentarse a lo desconocido. Al encenderse nuevamente la luz, proyectó sombras alargadas. La figura del hombre se recortó en la distancia, fragmentada como nuestros recuerdos. ¿Veis? Las sombras se alimentan de lo que tememos, dijo, como si mi elección lo incitara. Lo que les podría haber salvado, será lo que les pueda destruir. Las palabras reverberaban en mi mente mientras una vislumbre de pasado comenzaba a centrarse en mi visión. Imágenes de una Elena introspectiva, atormentada por decisiones mal tomadas, comenzaron a desdibujarse y volverse reales. Pero, ¿de qué errar habíamos sido cómplices? El sufrimiento compartido no era desconocido, era familiar. Puedes elegir quedarte en la ignorancia, o unirte a la verdad que llevamos dentro, continuó el hombre, su sonrisa ensanchándose. La vida es un juego, y cada movimiento cuenta. Mónica, ¿quieres saber qué es de tu historia? El golpe en mi pecho se intensificó. Mónica miraba a Elena, su hermana, revelando más de lo que había imaginado. La atmósfera era un juego de tensiones entre nostalgia y desconfianza. Escuchar puede ser peligroso. Pero el peligro puede ofrecer respuestas que el silencio nunca podrá dar, pensé. La pregunta se instaló entre las tres, como un nudo que hilaba nuestra conexión. De repente, un grito desgarrador resonó nuevamente y la multitud empezó a empujarse. En ese instante, comprendí que el tiempo se estaba acabando. Estábamos paradas sobre la línea del precipicio, y las sombras ya no eran una opción. ¿Estamos listas para abrir la caja de Pandora?, preguntó Elena, en el eco de aquel susurro que parecía traer consigo las corrientes de un pasado que creíamos terminado. Mis ojos se encontraron con los de Mónica. La decisión era inminente, y con ello se deslizaba la certeza de que la verdad no siempre libera, a veces, es una condena, pero, ¿qué pasaría si todo lo que creíamos cierta era solo la punta del iceberg? ¿Qué tan profundo sería el abismo al que nos estábamos asomando? El hombre dio un paso adelante, y con él, se desvanecía nuestra pequeña ventana de seguridad. La tormenta se cernía sobre nosotras, y una oleada de confusión me invadió. Apenas me atreví a preguntar, ¿qué es lo que no sabemos? Pero la respuesta era más aterradora que el silencio que nos rodeaba. Una confrontación se desnudaba a la vista y el tiempo para decidir estaba a punto de cerrarse. ¿Podríamos soportar lo que el destino había tejido? Y más importante aún, ¿quién saldría ileso en un juego que apenas está comenzando? La sala, aún impregnada de esa energía inquietante, se alternaba entre la luz intensa y la oscuridad abrumadora. Los murmullos de la multitud se habían apagado, dejando un silencio casi aterrador por el eco de aquellos gritos que habían partido en la penumbra. Era como si la sala misma respirara, ajustándose a la tensión que se había vuelto palpable. ¿Qué vamos a hacer?, murmuró Mónica, su voz casi ahogada por el miedo. Sus ojos se movían frenéticamente,
buscando cualquier pista que pudiera guiarnos a una salida. La incertidumbre sobre lo que se avecinaba era un ladrillo en el fondo de mi estómago, y todo lo que podía hacer era mirar a Elena, esperando que algún destello de entendimiento cruzara su rostro. Sin embargo, ella estaba atrapada en sus propios recuerdos, sus labios entrecerrados en una mueca de angustia. Al ver la desesperación en Elena, el hombre, nuestro captor y enigma, pareció alimentarse de ella. Saben que la verdad puede ser dolorosa, dijo, su voz resurgiendo como una corriente fría. Pero el dolor trae consigo el poder de la transformación. Que son 6 años frente a una eternidad de respuestas, un escalofrío recorrió mi espalda. La vida había cambiado, sí. Pasamos de ser 3 amigas unidas por la lealtad a ser sombras de lo que éramos, cargando con un pasado que nos seguía como un eco indeseado. Mónica y yo nos habíamos mantenido unidas, pero Elena se había convertido, literal y figurativamente, en el enigma de nuestro pasado. El hombre avanzó un paso más, su mirada fija en Mónica. Ella es parte de la historia, la clave de un juego donde tú, querida Mónica, podrías ser la ganadora o la mayor perdedora. ¿Qué significa eso?, gritó Mónica. Su voz rebosaba una mezcla de furia y temor, un reflejo del desorden en nuestras almas. El hombre se rió, una risa profunda que resonó contra las paredes. No lo comprenden. Hay piezas que no han sido reveladas, secretos que han estado guardados como tesoros en el frío de la memoria. Ustedes creen que la ignorancia es una bendición. Las luces titilaron nuevamente, y una visión fugaz de nuestro pasado brilló en mi mente. Recuerdos de hermanas, de risas y promesas, interrumpidos por la traición que había fracturado nuestras vidas. Lo que comenzó como una simple amistad se convirtió en un laberinto de engaños y heridas. El hombre parecía leer mis pensamientos. Así es, el verdadero misterio no está en el diagnóstico, sino en el tratamiento. Una de ustedes tiene la respuesta, pero no puedo revelar quién. El pasado no se disuelve, simplemente se transforma. ¿Están listas para enfrentarlo? Un silencio inquietante se hizo presente. Mónica se quedó mirándolo con incredulidad, mientras que por dentro yo luchaba contra el abrumador deseo de correr y esconderme de todo. Pero quedarnos quietas era exactamente lo que él quería. Tenemos que averiguarlo, me encontré murmurando, sin estar segura si era una declaración o una súplica. El tiempo se está acabando, dijo el hombre, alargando cada palabra como un veneno que se escurre lentamente. El juego ha empezado, y ahora ustedes decidirán si continúan en la partida o se rinden ante la verdad. El aire se tornó pesado, y con un gesto sutil, el hombre señaló hacia la multitud de rostros paralizados por la inacción, quien dará el primer paso, y en esa fracción de segundo, en medio del caos, supe que algo infinitamente valioso estaba en juego. Tenía que elegir, y en ese momento, el destino de nosotras 3 pendía de un hilo. Nos atreveríamos a explorar las profundas cavernas de nuestro secreto, aun sabiendo que tal vez nunca seríamos las mismas después. La sala comenzó a vibrar de energía, como si estuviera viva, un espectador ansioso por ver lo que haríamos. El aire cargado de expectación se transformó en tensión. La elección era nuestra, pero también lo era el abismo que se abría ante nosotras. ¿Estamos listas para enfrentarlo?, pregunté, sin saber si esperaba que respondieran, o si necesitaba escucharme a mí misma. Y con esa pregunta resonando en el aire. El hombre inclinó la cabeza, dejando caer una última advertencia. No olviden, una vez que elige el camino de la verdad, no hay vuelta atrás. La sala se oscureció de nuevo, y con el retumbar de una puerta cerrándose se desplomó la última capa de seguridad que nos protegía. Lo inevitable se encarnaba en el aire frío. Era ahora o nunca. La oscuridad se hizo cómplice de nuestra angustia. Atrapadas en un juego que parecía no tener reglas, nuestras miradas se encontraron en un instante que podría ser el último de nuestra amistad. Sentí el sudor formando una línea fría en mi frente, el eco del hombre resonando en mis pensamientos. No hay vuelta atrás. Elena rompió el silencio, su voz temblando. ¿Qué sabemos realmente de nosotras mismas? ¿Y de lo que hemos hecho? Cada palabra caía como una piedra en el pozo de nuestra memoria. La sala, absorbiendo cada sílaba, parecía oscilar, como si fuera una entidad viva que aguardaba el desenlace de nuestra decisión. De repente, un grito penetrante rasgó el aire. Era un sonido desgarrador, lleno de desesperación, que provenía de la multitud. Al girar, vi a un hombre desplomarse, sus ojos desorbitados mientras otros intentaban ayudarlo. El caos comenzó a desatarse. La gente empujaba, gritaba, y en mi pecho la ansiedad se convertía en pánico. Mónica tiró de mi brazo,
Tenemos que salir de aquí. Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre de la voz helada se acercó a la multitud, su porte autoritario desestabilizando aún más la situación. Silencio, gritó, y aunque mis piernas temblaban, sus ojos habían fijado su interés en nosotras nuevamente. Todavía no han tomado su decisión. ¿Están listas para enfrentar lo que hay detrás de la verdad? La pregunta se cernía sobre nosotras como una amenaza. Mientras la multitud continuaba gritando y angustiándose a nuestro alrededor, mi mente buscó respuestas, desgarrándose entre el deseo de protegerme y la necesidad de enfrentar lo que escondía el pasado. ¿Era el momento de arriesgarlo todo? Lo haremos, respondí, intentando que mi voz sonara firme a pesar del temblor que me recorría. Elena me miró con sorpresa, y luego con determinación. Esto debe acabar de una vez, dijo, apretando los labios. Mónica, todavía presa del terror, pareció vacilar. ¿Y si estamos cavando nuestra propia tumba? No será una tumba, le dije, a medida que el silencio comenzó a reinstalarse en la sala, será nuestra liberación. Mi corazón palpitaba con fuerza, resonando como un tambor en medio del tumulto. Había una verdad levantándose en las sombras, y era hora de abrazarla. El hombre sonrió, un brillo casi siniestro en sus ojos. Entonces, haremos que la verdad se revele. Sus palabras, como serpientes, se deslizaban por el aire. Con un gesto, hizo que la multitud se callara. De pronto, las luces comenzaron a parpadear rápidamente, revelando visiones distorsionadas de nuestro pasado, imágenes de risas y abrazos, heridas de traiciones y secretos ocultos. El camino comenzará con un nombre, afirmó, su voz resonando como un eco profundo. Una de ustedes tiene el secreto que puede cambiarlo todo. Pero deben decidir quién llevará la carga, o todos ustedes sufrirán las consecuencias. Mónica se giró hacia Elena, y yo me encontraba en medio de las miradas, sintiendo el peso de la elección. Era como si el aire se hubiera vuelto sólido, el instante infinita, y yo preguntándome, ¿sería capaz de abandonar el miedo y dar un paso hacia lo desconocido? Un susurro pasó entre nosotras, y con el estómago revuelto, me percaté de que la decisión que nos uniera o separara estaba cerca. ¿Quién es la que guarda la verdad?, pregunté, esperando que la respuesta partiera de su intrínseca conexión con el pasado. En ese momento, la sala volvió a oscurecerse y una luz intensa iluminó un lado, revelando un objeto brilloso en el suelo que había sido ignorado. Solo hay una forma de saberlo, dijo el hombre, poniendo su mano hacia el objeto, pero el tiempo se está acabando. ¿Quién se atreve a tomar el primer paso? Cuando la oscuridad abrumadora se apoderó de la sala nuevamente, la inquietud creció en mí como una marea, y supe que decidir ya no se trataba solo de descubrir la verdad, sino de enfrentar nuestras pesadillas. La revelación estaba al borde, esperándonos a dar un paso más, y así, mientras el aire se espesaba de incertidumbre y temor, me di cuenta de que alguna de nosotras debía enfrentarse al abismo. ¿Sería ese objeto la clave de nuestra salvación o el umbral hacia nuestra perdición? El caos en la sala había alcanzado un clímax aterrador. Las luces titilaban mientras tantos rostros parecían fusionarse en una única expresión de miedo y ansiedad. La voz del hombre resonó en el aire, y su sonrisa helada nos envolvía, reclamando nuestra atención. Mónica se volvió hacia Elena, su mirada atrapada entre la desesperación y el desafío. Debemos enfrentarlo. No podemos permitir que nos controle más, dijo, su voz temblando pero llena de determinación. Aquel instante marcaba el final de la incertidumbre, teníamos que decidir si continuar con el juego o dar un paso hacia la verdad. Sentí el peso de la elección en mi pecho. El pasado no debe dictar nuestro futuro, murmuré, intentando convencer tanto a Mónica como a mí misma. Era momento de arrojar a la luz lo que había permanecido oculto tanto tiempo. Después de todo lo que habíamos pasado, creía firmemente que el camino hacia la redención comenzaba con la aceptación, por más dolorosa que fuera la verdad. El misterioso hombre parecía disfrutar de nuestra confusión. Entonces, ¿quién se atreverá a desvelar los secretos que las mantienen atadas? ¿Quién asume la carga de la verdad? Su pregunta era un eco que resonaba, invitándonos a adentrarnos en el abismo. Fue en ese momento que Elena, empujada por una mezcla de valentía y culpa, dio un paso hacia adelante. Yo lo haré. Ya no puedo vivir en la sombra de lo que hice. Su voz se quebró, pero sus ojos destellaban resolución. Aquella confesión era un acto de valentía, ella asumía la carga y el peso de sus acciones. En un instante, la sala se sumió en un silencio que llevaba consigo la tensión acumulada de tantas emociones contenidas. Con la mirada fija en su hermana, Mónica pareció recordar todo lo que habíamos pasado juntas. No, Elena.
Esto no es solo tu carga. Gritó, su tono clamando por una verdad que aún permanecía oculta entre nosotras. La conexión entre ellas, aunque desgastada, había dejado una huella imborrable en sus corazones. Sus historias estaban entrelazadas, y cada decisión que tomaron desde aquel día oscuro afectaba a la otra. De repente, antes de que Elena pudiera finalizar su declaración, el hombre impactó con una revelación propia. La verdad es que el pasado de Elena no es solo suyo. Todas han estado involucradas en este laberinto oscuro, y cada una tiene su propio papel que desempeñar. El horror creció en la sala, y el murmullo colectivo empezó a renacer. La idea de que nuestros caminos se entrelazaban en esa tragedia se volvió opresiva. Mónica, temblando, se volvió hacia mí, buscando respuestas y encontrando en mi mirada el reflejo de sus propios temores. Es hora de que cada una asuma su parte, dijo el hombre con una frialdad desbordante. Lo que han ocultado volverá, y su única opción es unirse o destruirse. Las luces comenzaron a destellarse de nuevo, y las sombras se proyectaban inquietantemente en las paredes. Era un recordatorio constante de que la verdad, cruda y aterradora, estaba ahí, esperando ser liberada. La carga sobre nuestros corazones se volvía más pesada, y mi voz, casi un susurro, salió de lo más profundo. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos enfrentar todo esto? El recinto se sumió en un silencio inquietante antes de que Elena respondiera con lágrimas en los ojos. Con amor y perdón. Solo así podemos romper el ciclo. Sus palabras parecían sellar un pacto, una promesa de que aún existía esperanza a pesar de los errores cometidos. Juntas, tomamos aire y decidimos, como un trío férreo antiguo que tomaba la decisión de abrir la puerta del pasado. Con cada paso que dábamos nos acercábamos más a la confrontación, a la verdad que siempre había estado al acecho. Un haz de luz iluminó un objeto brilloso en el suelo, un antiguo colgante que había pertenecido a nuestras madres. Era un símbolo del lazo que compartíamos, un recordatorio de la familia y del amor que aún podíamos hallar en medio del dolor. Mónica lo levantó, y su mirada se iluminó, el pánico reemplazado por la fortaleza que venía de recordar su historia. Es hora de sanar, susurró con ternura. Las sombras se disipan ante la luz del perdón. Comenzaron a desentrañarse las verdades, cada una de nosotras revelando secretos y miedos, hasta que la atmósfera se llenó de un sentido de liberación. Al final, aquella noche oscura se convirtió en el principio de una nueva historia. Las luces brillaron con un fulgor renovado, el silencio se rompió por murmullo de esperanza. La verdad, aunque dolorosa, se convertiría en nuestra fuerza, y el amor que compartíamos nos unió una vez más. Era el cierre de un capítulo que retumbaría pero nos llevaría a una nueva senda. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, sintiendo que lo peor había pasado, sentí una mezcla de alivio y emoción. Aquí estábamos, las tres, listas para enfrentar lo que el mañana traería. Ya no hay regreso. Solo nos queda avanzar juntas, dije, mientras un nuevo amanecer nos esperaba, y así nos despedimos de la oscuridad, respirando la libertad recuperada. Con la certeza de que lo que había pasado no nos definiría, sino que nos impulsaría a ser más fuertes. Una nueva familia renacía entre nosotras, unidas por amor, perdón y la luz de la esperanza. Ahora es tu oportunidad. Si esta historia te ha llegado al corazón, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las increíbles historias que vienen. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer, y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también deben sentir esta liberación y esperanza. No esperes ni un segundo más, sé parte de nuestra comunidad y apoya lo que amamos.